El más grande ataque de Satanás contra la iglesia sin duda no es la persecución. Cuenta la historia que en algunas épocas, por cada cristiano que moría como mártir, 10 se convertían al verlos morir alabando a Dios. El más grande ataque de Satanás contra la iglesia es lo que describió Jesús como la cizaña entre el trigo en Mateo 13:25. Ahí dice que vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El zarpazo más certero del diablo no viene de la televisión secular, la política o las artes. El zarpazo más certero del diablo sucede dentro de las congregaciones con personas que tienen apariencia de piedad, pero que no solo no viven lo que dicen creer, sino que tuercen, tergiversan, confunden la verdad de Dios. El apóstol Pablo en el primer siglo se enfrentaba a esto continuamente. Él comenzaba alguna iglesia y al irse venía detrás la cizaña. Lo enfrentó una y otra vez con verdadero esfuerzo. Por ejemplo, lo podemos ver en 2 Corintios 11:13, donde Pablo describió certeramente a estos ministros que reinterpretan la verdad y los comparó con algún tipo de producto falso, como cuando alguien va a comprar un reloj de una marca costosa, le dan un reloj imitación y lo quieren hacer pasar por el verdadero. O esas marcas en Latinoamérica que en vez de Adidas se llaman, no sé, Adidos y tienen 4 rayas al costado en vez de 3. Pablo dice, estos ministros son productos falsos, imitaciones fraudulentas. En 2 Corintios 11:13 escribió, porque estos son falsos apóstoles. La palabra que usa ahí es pseudoapóstolos, imitaciones de apóstoles. Parecen ser apóstoles, pero no lo son. Y luego agrega, obreros fraudulentos. ¿Lo ven? Se trata de un fraude, un engaño, una estafa. Al mirarlos a simple vista parecen ser apóstoles, parecen ser obreros, pero son productos falsos, son fraude, un simple engaño. Alguien disfrazado de apóstol y obrero. Pablo escribe, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no son más que eso, un fraude. Y no actúan así por casualidad. El versículo siguiente dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo que el mayor ataque contra la iglesia viene encubiertamente. Satanás se disfraza dentro de las congregaciones y coloca a sus ministros que tuercen la verdad en ellas. Sé que suena muy fuerte decir que dentro de congregaciones que se presentan como cristianas hay ministros puestos por Satanás. Pero esto es lo que dice el pasaje que estamos hablando. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Eso dice el pasaje. Ahora, ¿cómo detectarlos? En todo este pasaje Pablo nos da algunas pautas. Primero, se exaltan ellos mismos. 2 Corintios 10:12 los describe sarcásticamente, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por esto Pablo los llama, siguiendo con la ironía, superapóstolos en 2 Corintios 11:5, lo cual se podría traducir como superapóstoles. Hace poco escuché a un supuesto apóstol moderno decir, te insto a que el domingo que viene vayas a otra iglesia de la ciudad, a ver si encuentras un lugar como este. El superapóstol, ¿no? El verdadero ministro de Dios no se alaba a sí mismo. Él vive para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó, como dice 1 de Pedro 2:9. 2 Corintios 10:18 dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Segundo punto, estos falsos ministros se enriquecen usando el ministerio. En 2 Corintios 11:20, Pablo les dice a los corintios acerca de estos falsos ministros, toman lo vuestro. Según 1 Timoteo 6:5, estas personas toman la piedad como fuente de ganancia. No ejercen su ministerio por amor a Cristo, sino que usan a la gente como un medio para su propio fin, para enriquecerse. Segunda de Pedro 2:3 dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Tú eres un comprador potencial de sus productos, nada más. Tercer punto, para lograr los 2 puntos anteriores, fama y dinero, necesitan agregar y quitar. Hablan de Jesús, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, salvación, el Evangelio, etc. Pero a todo eso le necesitan quitar todo lo que pueda ofender a las grandes multitudes y agregar todo lo que pueda atraer más multitudes. Y es ahí donde estos falsos ministros comienzan a tergiversar, a reinterpretar la verdad. ¿Qué es lo que funciona hoy? Pues de eso van a hablar. Su fin es la fama y el dinero. Pues lo que traiga esas cosas, eso van a enseñar. Así terminan hablando, como escribió Pablo en 2 Corintios 11:4, de otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Mientras que el verdadero ministro no está mirando qué le traerá fama y dinero. Él está concentrado en enseñar la verdad. Y él cree en la afirmación de Jesús cuando hablaba con su Padre, cuando dijo Jesús, tu palabra es verdad, en Juan 17:17. En resumen, los falsos ministros se exaltan a sí mismos. Y no solo eso, te prometerán que si los imitas, tú también serás famoso.
Los falsos ministros, segundo punto, buscan enriquecerse. Y no solo eso, te prometerán que si los imitas, tú también serás rico. Los falsos ministros reinterpretan a su gusto la palabra de Dios. Pero está claro, está muy claro. Si tú también buscas dinero, fama y no estudias la palabra de Dios, no verás la diferencia entre los verdaderos ministros de Dios y los enviados por Satanás.